compartir conocimientos con ustedes. Vamos a hablar de algo diferente. Es primera vez que converso de buscar hepatopatías en la atención primaria. Soy consciente de que en los cuartos de urgencia, en las policlínicas, en los centros de salud, es difícil sentarse a evaluar un paciente más de 10 o 15 minutos, buscar factores de riesgo e intentar dilucidar por qué este hombre tiene una transaminasa elevada o por qué tiene fosfatasa o gamma-glutamil transpeptidasa elevada. Pero por enfermedades hepáticas llegó hasta 10.2 por 100.000 habitantes. Esto significa aproximadamente 420 fallecidos en el año por alguna enfermedad hepática. Por tumores hepáticos primarios, 4.5 por 100.000 habitantes, más o menos 220 personas por un tumor primario de hígado, que probablemente el 90% era hepatocarcinoma o colangiocarcinoma, y por muerte por hepatitis viral tipo B, 0.19 por 100.000 habitantes. Son más o menos 8 a 11 fallecimientos certificados por hepatitis B por complicaciones asociadas a la hepatitis B, pero muy probable el 30 o 40% de esos tumores hepáticos. Antes tú no eras así, ¿eh? Probablemente el 20 o 30% de los que fallecieron por tumores hepáticos primarios como hepatocarcinoma eran asociados a hepatitis B crónica. Es solamente para que veamos, es lo mismo pero agrandado. La 9ª causa de muerte en Panamá son las enfermedades del hígado. En el año 2023, 470 muertes, 270 varones, 194 mujeres. Ahí están las etiologías: alcohol, insuficiencia hepática no clasificada, fibrosis y cirrosis del hígado, que probablemente el 60% de esas eran secundarias al consumo de alcohol, y otras enfermedades del hígado. En el hombre es la 11ª causa de muerte, en la mujer la 9ª causa de muerte. Esto es lo mismo. Aquí, incidencia de hepatitis B es variable, va entre 2,8 y 5,5. Acá para que veamos el perfil de la edad de la mayor incidencia de hepatitis B, está entre los adultos entre 15 y 50 años. Aquí dividida por sexo, la hepatitis B, hasta el 2018. Las provincias donde hay más hepatitis B en Panamá: Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá Metro y la comarca Nove Buglé. ¿Qué recursos tenemos para detectar las hepatopatías en atención primaria? Clínica, con examen físico, laboratorios e imágenes. En cuanto a la clínica, el 70% del diagnóstico va a ser con el paciente sentado, interrogándolo y posteriormente examinándolo. En cuanto a enfermedad actual, el paciente nos puede referir todo esto que está aquí: cansancio, hiporexia, náuseas, vómitos. Esos 5 probablemente son secundarios a una hepatopatía aguda, una hepatitis aguda, más que todo si se asocian a ictericia. Prurito, puedes tener prurito por colestasis y no tener ictericia. Pérdida de peso, generalmente cuando se asocia a algún tipo de malignidad. La presencia de ascitis ya define una enfermedad hepática avanzada, cirrosis hepática con hipertensión portal. La inversión, doctor, yo no puedo dormir de noche y en la mañana me la paso durmiendo. La inversión del patrón sueño-vigilia es característico de las primeras etapas de encefalopatía hepática en la evolución de la cirrosis hepática. Temblores y asterixis también son característicos de la enfermedad hepática crónica avanzada, pero muchas veces el paciente viene asintomático porque quiere que le realicemos unos exámenes de laboratorio y un ultrasonido abdominal. Antecedentes de importancia que nos deben hacer pensar en que puede existir una enfermedad hepática. Tenemos diabetes mellitus, obesidad, dislipidemia e hipertensión. Eso inmediatamente nos hace pensar en hígado graso no alcohólico o asociado a disfunción hepática.
la presencia o el antecedente de enfermedad tiroidea, tanto el hipo como el hipertiroidismo pueden causar alteraciones en el funcionamiento hepático. Por ejemplo, el hipotiroidismo puede producir esteatosis hepática, puede llevar el hígado a inflamación y cirrosis, pero igualmente el hipotiroidismo produce alteraciones en los músculos, produce lesión muscular, produce miopatías. Estas miopatías se pueden evidenciar en un hepatograma viendo elevación tanto de la CPK como de la AST. El hipertiroidismo puede producir hepatitis con elevación de transaminasas y colestasis. Esto por inflamación hepática y liberación de especies libres reactivas de oxígeno. Y muchos pacientes que tienen hipertiroidismo toman fármacos como propiltiuracilo y metimazol, que son las tionamidas, que pueden producir directamente lesión hepática por DILI. Cualquier individuo que tenga factores de riesgo para hepatitis aguda o crónica por virus B y C, pues hay que pensarlo, ¿no? Conductas de riesgo, parejas sexuales, sin protección, sexo agresivo, utilizadores de agujas, compartidores de agujas, el grupo de los baby boomers, que son el grupo nacido entre 1945 y más o menos 1965, transfusiones de sangre antes del año 1990, que no se conocía todavía el virus de la hepatitis C. La sangre que se transfundía se comenzó a tamizar para hepatitis C después del año 1991-92. Los utilizadores de factores de coagulación, los hemofílicos que utilizaban factores de coagulación pueden estar infectados con virus de hepatitis C, igual que los pacientes con hemoglobinopatías. Son factores de riesgo para infección crónica por virus de hepatitis C y virus de hepatitis B. Los pacientes con VIH pueden tener alteración de las pruebas de funcionamiento hepático y lesión hepática, ya sea por coinfección con virus de hepatitis C, por coinfección con virus de hepatitis B o porque tengan lesión hepática inducida por el VIH. Eso se llama hepatopatía por el VIH. Historia de alteración de pruebas de funcionamiento hepático. Sí, doctor, yo desde hace más de 5 años yo tengo elevadas las transaminasas. Los pacientes te lo dicen. ¿Y por qué se te elevaron? No sé, se me elevaron. Pues hay que comenzar a estudiar si tiene factores de riesgo para enfermedad hepática metabólica, para hepatitis crónica B o C o para cualquier otra enfermedad, ¿no? Uso de medicamentos hepatotóxicos. Esta es la esquinita de abajo de la lista. O sea, son más de 2.000 medicamentos que pueden producir hepatotoxicidad. Aquí está el paracetamol. Obviamente, en dosis terapéuticas, el paracetamol no debe ser hepatotóxico. 5 o 7 gramos de golpe, o mezclar paracetamol bebiendo alcohol, o tomar paracetamol bebiendo otros fármacos hepatotóxicos, sí pueden llevar a hepatotoxicidad. El uso de AINES, antibióticos, algunos macrólidos, amoxicilina con ácido clavulánico produce hepatitis colestásica, antimicóticos, fenobarbital, ácido valproico, clorpromacina, bueno, toda una lista muy grande. Y hay más. Hábito etílico. El hábito etílico es importante, hay que preguntarle al paciente cuánto bebe. ¿Cómo podemos saber cuánto bebe un paciente? Sabemos que una persona está en riesgo de sufrir enfermedad hepática por alcohol si es una mujer, si bebe más de 20 a 40 gramos de alcohol al día, o un hombre si bebe entre 30 y 60 gramos de alcohol al día. ¿Cómo calculamos eso? Con esa fórmula. Si yo me bebo una cerveza de 250 mililitros, lo multiplico por los grados de alcohol. Eso tiene 5 grados de alcohol. Son 250 por 5, 1250. Lo multiplico por 0.8, que es la gravedad específica del alcohol. Me da 1000. Y lo divido entre 100, me da 10. Una cerveza, 250 mililitros de una cerveza con 5 grados de alcohol, me están dando 10 gramos de alcohol. Si yo me bebo 20 cervezas el fin de semana, me estoy bebiendo muchos gramos de alcohol. ¿De acuerdo? Entonces, y no tiene que bebérselo todos los días, ¿eh? Él se tira su cuota entre el viernes y el sábado
y un par el domingo porque el lunes hay que trabajar. Pero si ustedes dividen el consumo de alcohol del fin de semana entre 7 y te dan más de 20 en una mujer o más de 30 en un hombre, esa persona tiene riesgo de padecer enfermedad hepática por el consumo de alcohol. Utilización de herboristería, Herbalife, cúrcuma, estamos en la moda de la cúrcuma, todo el mundo toma té de cúrcuma, agua con cúrcuma, té verde. Yo tuve la mala fortuna, donde pude aprender, cuando estaba todavía en la caja del Seguro Social, de ver una hepatitis aguda por consumo de té verde. Nos rompimos la cabeza. En ese entonces, el doctor Mackenzie estaba a cargo de la sala e interrogamos a la paciente hasta que nos percatamos que la paciente corría todas las mañanas con un termo de 2 litros, pero en vez de llenarlo de agua, era una mochila, lo llenaba de té verde. Y obviamente tuvo una hepatitis aguda, tuvo una lesión que no se llama DILI. Cuando es por herboristería, se llama HILI, por consumo de té verde. Al examen físico, esto es lo que vemos, y nos hace pensar obviamente en una enfermedad hepática: ictericia, arañas vasculares, ascitis, edema, eritema palmar, sarcopenia, pérdida del vello axilar. Estos son signos que nos dicen el paciente tiene una enfermedad hepática. Lo hemos visto siempre: la ictericia, el eritema palmar, la contractura de Dupuytren, las arañas vasculares, la circulación colateral, algún grado de encefalopatía hepática. ¿Sí? Pero hay otros signos clínicos que en ningún momento nos hacen pensar en que el paciente puede tener una enfermedad hepática. Paciente que llega, por ejemplo, las 2 fotos de arriba, santomas y santelasmas. Eso lo puede tener un paciente con una hiperlipidemia severa. Abajo, líquen plano, el de la mano y el de los 2 brazos, psoriasis. ¿De acuerdo? Eso es una enfermedad inmunológica. Abajo, porfiria, el de la mano extendida, porfiria cutánea tarda. El de al lado, eritema nodoso, lesiones vasculares, un fenómeno vasculítico, y acantosis nigricans en un paciente con obesidad. Artritis, santomas y santelasmas, es verdad, pueden estar presentes en un paciente que tenga una dislipidemia severa, pero también nos tienen que hacer pensar en un paciente que tiene alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, principalmente fosfatasa alcalina y gamma GT, en una enfermedad colestásica, colangitis esclerosante primaria o colangitis biliar primaria, o también podría ser una colangiopatía por IgG4 o asociada a VIH. Los pacientes con enfermedades eritematoescamosas como el líquen plano, la psoriasis e incluso dermatitis seborreica se pueden asociar en un paciente que tenga alteración de pruebas de función hepática y factores de riesgo a infección crónica por virus de hepatitis C. La porfiria cutánea tarda, que se produce por una alteración en el metabolismo de las porfirinas, hacen que con la luz se produzcan lesiones vesiculosas en las manos. Esto también se asocia a infección crónica por virus de hepatitis B. El eritema nodoso de las piernas puede estar presente tanto en enfermedad hepática autoinmune como en infección por virus B y virus C. Las lesiones vasculíticas pueden ser secundarias a infección crónica por hepatitis B, y la acantosis nigricans en pacientes con obesidad se pueden asociar muy probablemente a pacientes con enfermedad grasa metabólica. Hablar un poco de las pruebas de funcionamiento hepático. Tenemos 4 tipos de pruebas de funcionamiento hepático: las pruebas de síntesis, las pruebas de depuración, las pruebas que nos dicen si hay daño hepático y las pruebas que nos dicen si existe o no lesión colestásica. Sé que alguien me dirá que porque puse la lactato deshidrogenasa allí. Ahora entenderán por qué la coloqué. No es directamente una prueba de funcionamiento hepático, pero hay 1 o 2 cosas que debemos tener presentes cuando tenemos DHL asociada a alteración de pruebas de funcionamiento hepático.
En cuanto a las pruebas de síntesis, probablemente hay muchas más que nos dicen cómo está la síntesis hepática de sustancias. Por ejemplo, tenemos la albúmina. Es probablemente la proteína más importante del cuerpo. El 80% la produce el hígado. El otro 20% también. No existe otro lugar donde se produzca albúmina. Su vida media, 18, 21 días. Desafortunadamente, tú puedes tener una hepatopatía aguda, una hepatitis aguda, por tóxicos, por virus B, por virus C, por virus A, y la albúmina no se va a mover. Así que no es un parámetro que podamos tomar en cuenta en una hepatopatía aguda. Pero en una hepatopatía crónica probablemente la albúmina sí va a descender, cirrosis hepática principalmente, ¿no? En cuanto al tiempo de protrombina, el tiempo de protrombina nos ayuda a evaluar la vía extrínseca y la vía común de la coagulación por la presencia de estos 4 factores que están ahí, 1, 2, 7 y 10. Y además nos ayuda a evaluar factores dependientes de síntesis por vitamina K, que son el 10, el 9, el 7 y el 2. El tiempo de protrombina se puede alterar, 1, porque el hígado no esté produciendo bien factores de coagulación, y 2, porque no tienes suficiente vitamina K, que es cofactor para la síntesis de ellos. ¿Y por qué puedes no tener suficiente vitamina K para producir factores de coagulación? Que la vitamina K no se esté absorbiendo. ¿Por qué? Porque necesitas bilis para absorber vitamina K. Ella tiene que mezclarse con grasa y con bilis. Es una del grupo de las vitaminas liposolubles. Si tu paciente tiene una colestasis en la cual, que puede ser colestasis intrahepática, con alteración en la síntesis de bilirrubinas conjugadas y excreción de colesterol hacia la bilis, o si tienes una obstrucción de la vía biliar, no vas a tener bilis en el intestino o no vas a tener bilis de buena calidad en el intestino para poder absorber vitamina K. Eso te puede alterar el tiempo de protrombina y el INR. Las globulinas séricas, ¿okay? De todas las globulinas del cuerpo, el hígado produce las alfa y las beta. No es algo que midamos siempre, pero sí es bueno tenerlo presente. Las globulinas tienen muchas funciones. Ellas son puente o, ¿cómo se llama? Transporte para hormonas, transporte para colesterol, transporte para hierro. ¿Ya? La ferritina es una globulina. La alfa 1, la alfa 2 son globulinas todas producidas por el hígado y también tienen función inmunitaria intrahepáticamente. Las otras globulinas, que son las gamma-globulinas, son producidas por el sistema inmunológico. El colesterol. El 80% del colesterol que medimos en sangre lo produce el hígado. El otro 20% viene de la dieta. ¿De acuerdo? Entonces, el colesterol puede verse afectado de 2 maneras cuando hay lesión hepática. 1, si tienes una lesión colestásica intrahepática, como es el caso de las enfermedades colangitis esclerosante primaria o la cirrosis biliar primaria o la colangitis esclerosante, la colestasis producida por estas patologías o en una hepatitis aguda que puede ser autoinmune que te produzca colestasis, como se va a alterar la secreción de colesterol hacia la bilis, el colesterol sube. Por eso es que estas enfermedades se asocian a la aparición de santomas y santelasmas. Pero en una hepatopatía crónica, una cirrosis avanzada, el colesterol total puede estar disminuido por deficiencia en la síntesis. En cuanto a la glucosa, pues a todos nos preocupa la glucosa en un paciente que tenga falla hepática, pero un paciente con cirrosis hepática en estadios iniciales y sea una cirrosis hepática asociada a enfermedad hepática grasa metabólica, puede tener hiperinsulinismo, ¿de acuerdo? Y eso aumenta la acumulación de grasa y puede tener más insulinoresistencia por culpa de la enfermedad hepática. Y esto lo que va a producir es elevaciones de glucosa en vez de hipoglicemias.
De estas dos, probablemente nos quedamos con la albúmina y el tiempo de protrombina. Las bilirrubinas, bilirrubina directa e indirecta, producto del metabolismo de degradación de los eritrocitos viejos. ¿Qué nos interesa saber? La indirecta aumenta cuando se destruyen mucho los glóbulos rojos o cuando el hígado no capta la bilirrubina no conjugada. ¿De acuerdo? Puede ser porque sobrepasa la función del hígado para conjugar bilirrubina o porque naciste con una glucuronización deficiente. Ahí está el síndrome de Hilbert, Krieger-Najjar 1, Krieger-Najjar 2. Y la bilirrubina directa se asocia su elevación casi siempre o a obstrucción o a inflamación hepática en presencia de colestasis. Consideramos hiperbilirrubinemia directa si el valor en sangre sobrepasa 1 miligramo o es más del 50% del valor total de la bilirrubina. Y se considera hiperbilirrubinemia indirecta si el valor en sangre es más del 85% de la bilirrubina total. Es hepática, si se obstruye, es todo directa. Si es inflamatoria, puedes tener un patrón mixto, pero predomina la directa. Y si es por una causa extrahepática, por exceso de producción de bilirrubina, puede ser, lo más probable es que sea hemólisis y es hiperbilirrubinemia indirecta. Las transaminasas, aspartato y alanino, son enzimas transportadoras, intercambiadoras de grupos amino entre aminoácidos. La ALT, alanino-aminotransferasa, siempre decimos que es hepatoespecífica, pero también se produce en otros órganos, pero el 80% se produce en el hígado. Es citoplasmática. La aspartato-aminotransferasa, esa está en el hígado, en el corazón, en el riñón, en el músculo, en el cerebro. Esa, el 60% se produce fuera del hígado y solo el 40% se produce dentro del hígado. Esa está localizada en la mitocondria y en el citoplasma, pero su principal función la realiza en la mitocondria. En la enfermedad hepática por alcohol, en la cual hay mucha lesión mitocondrial, en la enfermedad hepática producida por algunos medicamentos que producen lesión mitocondrial, puede haber mayor elevación de AST que de ALT. En pacientes que tienen una lesión hepática isquémica con mucha lesión mitocondrial, probablemente vamos a encontrar un patrón mayor de AST que de ALT. Pero cuando la lesión es ALT mayor que AST y no llega a más de 5 veces el valor de las transaminasas, estamos en presencia de una inflamación que puede ser crónica, hepatitis autoinmune, hepatitis B o C crónica, enfermedad de hígado graso. Otras enfermedades que pueden mantener el patrón de no más de 5 veces, que son hepatopatías crónicas, la celiaquía, el hipertiroidismo. Si es más AST que ALT, pero no sobrepasan 5 veces el valor de las transaminas del valor normal, podemos estar en presencia de daño hepático por alcohol o cirrosis hepática secundaria al alcohol. Y unas causas no hepáticas, el hipotiroidismo, porque se asocia a lesiones por miopatías. Si tenemos elevaciones severas, que estamos hablando de 20 o 25 veces el valor de transaminasas, predominando la alanino-aminotransferasa, estamos frente a una hepatitis viral aguda, una hepatitis tóxica aguda, una enfermedad autoinmune que debute con una hepatitis aguda, un síndrome de Budd-Chiari, isquemia, obstrucción biliar. En el caso de la isquemia hepática, se asocia a elevaciones de deshidrogenasa láctica. Elevaciones graves agudas donde AST es mayor que ALT, más de 20-25 veces, generalmente son hepatopatías agudas producidas por tóxicos y en la presencia de rhabdomiólisis. Fosfatasa alcalina y GGT. Estas enzimas nos hablan de colestasis o de obstrucción de vía biliar.
se localizan en la membrana, la fosfatasa alcalina y en la membrana del canalículo, y la GGT en el retículo endoplasmático liso, en la mitocondria y en la membrana del canalículo. Generalmente aumentan cuando hay colestasis u obstrucción de vía biliar, pero la fosfatasa alcalina, que no es solamente específica del hígado, se encuentra en el hueso, se encuentra en los niños que están en crecimiento, ¿ya? Puede aumentar en embarazadas por la actividad de la placenta, y también existe fosfatasa alcalina leucocitaria. Hay otras causas que la pueden elevar, pero si están elevadas las dos, esta elevación es o por colestasis o por obstrucción de la vía biliar. Y el hemograma no es una prueba de funcionamiento hepático, pero un hemograma nos puede hablar de muchas cosas. Un paciente con hepatitis aguda, fiebre, adenopatías, leucopenia, trombocitopenia, puede ser una hepatitis aguda por un virus no hepatotropo, puede ser Epstein-Barr. Un paciente que tiene trombocitopenia con hemoglobina 9-10, macrocitosis y consumo de alcohol, puede ser una cirrosis hepática con hipertensión portal asociada al consumo de alcohol. Un paciente que tenga anemia, elevación de AST y elevación de bilirrubina indirecta es un paciente que puede estar hemolizando. En todos los pacientes en los que ustedes sospechen hepatopatía, el hemograma, principalmente el conteo de plaquetas, nos puede decir en qué condición hepática estamos. La presencia de trombocitopenia en un paciente con hepatopatía crónica es sinónimo de hipertensión portal. En cuanto a los estudios de imágenes, el ultrasonido nos dice la textura del hígado, el tamaño, si es nodular, nos dice si hay esplenomegalia, detecta ascitis, lesiones ocupantes de espacio, evalúa la vesícula, la vía biliar, el páncreas. Si se asocia a un Doppler, nos dice si hay trombosis portal, y algunos ultrasonidos ya vienen con elastografía incluida. Aquí me voy a acercar. Por ejemplo, esto es un ultrasonido normal. Lóbulo hepático derecho, riñón, la corteza es igual al hígado, aquí está el diafragma, aquí se ven las venas suprahepáticas. Acá vemos otro, en el ultrasonido, por ejemplo, vemos el vaso, el riñón izquierdo. Aquí vemos un hígado, comparen este hígado con este, el hígado totalmente heterogéneo. Ese es un hígado de una hepatopatía crónica. Aquí es homogéneo y aquí es el hígado heterogéneo. Aquí podemos ver, esto es normal, la vesícula biliar, páncreas, esta es la vena esplénica, esa es la arteria mesentérica. Todo eso lo podemos ver en un ultrasonido. Aquí tengo arriba la ecogenicidad del hígado igual a la corteza del riñón. Aquí abajo vemos que el hígado se ve mucho más blanco en comparación con la corteza del riñón. Eso es uno de los criterios para esteatosis hepática. Y arriba vemos el hígado pequeño con el borde irregular y una sombra negra alrededor. Eso es la presencia de ascitis. Rápidamente, nos quedan 5 minutos. Los dos casos que voy a presentar son pacientes que llegaron a mi consulta. Este es un paciente rumano que llegó por constipación crónica, me mandaron por constipación. Además de la constipación, me dice que le dolían las rodillas, que tenía manchas en las piernas, que se iban y venían, es diabético, tiene colesterol elevado, le dijeron que tenía psoriasis y dermatitis seborreica, y además estaba atendiendo con el nefrólogo porque fluctuaba con elevaciones de creatinina. Bebía 4 a 8 cervezas por semana, no parece ser mucho. Al examen físico, placas descamativas en la frente, en los miembros superiores y en la región de los codos y el dorso de las manos. Tenía placas blanquecinas en el paladar, hepatomegalia, y lesiones purpúricas y huellas de rascado en las extremidades inferiores. Lo evaluó el dermatólogo, no era psoriasis, tenía líquen plano.
En las extremidades tenía una vasculitis leucocitoclástica, tenía una artritis en la rodilla, pero era una artritis seronegativa. Y además de eso tenía ojo seco, tenía síndrome de Sjögren con ojo seco. Sus laboratorios, AST en 185, ALT en 110, ferritina en 700. O sea, ahí me rompí la cabeza y bueno, será sobrecarga de hierro, puede ser una hemocromatosis, pero no. La hemoglobina glicosilada en 8.6, o sea, era diabético, le hice anticuerpos para hepatitis C, salieron positivos y tenía RNA por virus C detectable. Este paciente tenía hepatitis C con manifestaciones extrahepáticas, pero llegó a mi consulta porque no podía ir al baño. Esto es lo que hacemos con un paciente con virus C, serología no reactiva, no pasa nada, tiene una serología reactiva, puede ser una infección actual o pasada, casi nunca es aguda, generalmente es una infección crónica. Si tiene anticuerpos reactivos y el RNA detectable, tiene una infección presente, hay que tratarlo, y si tiene un anticuerpo positivo y un RNA no detectado, pues en algún momento tuvo una hepatitis C y logró eliminarla. Estos son los factores de riesgo para infección crónica por virus C. Esta es una paciente de 35 años que acude a mi consulta por dispepsia. Ya la habíamos visto varios gastroenterólogos, pero seguía teniendo problemas con el reflujo. Antecedentes patológicos, no sufría de nada. Antecedente familiar, su madre fallecida a los 63 años por un hepatocarcinoma. Al examen físico, normal, es una paciente asiática. Los exámenes de sangre, AST en 67, ALT en 98. Un hemograma normal. Ultrasonido hepatobiliar, normal. Le ordené otros análisis. Antígeno positivo para hepatitis B con DNA detectable, 10 a la 8 unidades. Le mandé a hacer una elastografía, 8.4 kilopascales. Para hepatitis B es F2. No tiene transaminasas muy altas, ella se siente bien. Tiene probablemente una infección vertical, su madre es china, de China continental. Sus dos hermanas también tienen infección por virus de hepatitis B y su hermano logró negativizar el antígeno de superficie y solo tiene el core positivo. Actualmente está recibiendo tenofovir alafenamide, incluso llegó a embarazarse recibiendo tenofovir alafenamide y su producto pues no tuvo ningún problema. Esta es la evaluación de la serología y de las pruebas por hepatitis B. Si tienes antígeno de superficie, tienes infección por virus B. No nos dice si tienes hepatitis, pero de seguro tienes infección por virus B. Anti-HBS, esta que está aquí, este es el anticuerpo que se eleva cuando sufres una infección por hepatitis B o cuando te vacunas. Si te infectas y lo eliminas, el virus generalmente se mantiene. En los vacunados hay quienes no tienen respuesta completa y tienen que hacerse, refuerzos de vacuna. Los anticuerpos, anticore totales, van a estar presentes en los pacientes que tienen infección por virus B e incluso en aquellos que lograron eliminar el antígeno de superficie. Los anticuerpos IgM solamente nos indican una infección reciente. Un paciente que tuvo una infección hace un año atrás y permaneció con el antígeno de superficie, tiene una infección crónica, pero ya no va a tener anticuerpos contra el core IgM, solo va a tener anticuerpos totales. El antígeno E es un antígeno de replicación, indica replicación activa y en algunos pacientes pueden estar infectados por hepatitis B, antígeno E negativo. Y la anti-HBE solamente nos dice que haya ausencia de replicación porque el paciente seroconvertió
o el paciente simplemente ya logró negativizar los dos antígenos, el antígeno E y el antígeno de superficie, permaneciendo con los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Esto es, a estas personas son las que debemos tamizar para hepatitis B si llegan a nuestra consulta. Yo creo que esta ya es la última diapositiva. Oh. 0. Listo.